Hola, gracias por estar una vez más en este canal. Mi nombre es Daniel Monsalve, por si no me conoces, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Y gracias a nuestros amigos de Osbot que nos enviaron 2 cámaras más, vamos a poder tener este super video tutorial de multicámara Osbot Tile Air. Y ustedes se preguntarán, ¿y de dónde está la tercera cámara? Pues está en la iglesia, donde vamos a hacer varias pruebas. Y también nuestros amigos de Osbot nos enviaron este bello control pequeñito, chiquitico, que tiene un joystick por acá. Ya vamos a ver un poquito las características y todos los botones, porque desde este control vamos a poder manejar las 3 cámaras. Vamos a ver cómo se empareja también este control con nuestras 3 camaritas, y vamos a poner también a prueba todo esto, porque es que en el templo vamos a poner una cámara a través de una extensión USB activa, una cámara a través de cable RJ45 y una camarita a través de NDI o NDI, que es, pues, como vieron en el video anterior que yo puse por aquí. Los voy a dejar para que vayan y lo vean. Así que bien, vamos a entrar entonces en materia, y lo primero que vamos a hacer es sincronizar nuestras cámaras. Listo, amigos, aquí ya tenemos entonces nuestras 2 cámaras, y lo que vamos a hacer inicialmente es prenderlas. En la parte de acá atrás tiene su botoncito, entonces lo vas a tener acá sostenido y ella va a hacer como un sonido, ¿no? Y ahí ya está prendida. Vamos a prender la otra también en la parte de atrás, sostenido. Esta de acá está cargando en este momento, así que bien, ahí ya están prendidas. Tenemos las 2 camaritas prendidas, y la tercera pues la tenemos en el templo en ese momento. Ahorita vamos a hacer pruebas con ellas. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos este control de acá. Este control de acá tiene para prender la cámara. Les voy a dejar por aquí la imagen para que lo puedan ver mejor. Y tiene esta parte de aquí que es el modo de múltiple pantalla. Tiene por aquí el modo, o el botón más bien, de foto o cámara, el modo de grabación. Tiene por aquí el joystick, que es el control donde vamos a poder manejar nuestras cámaras. Tiene aquí en esta parte izquierda el seguimiento de personas. Tiene al lado derecho el seguimiento de animales. Este de aquí es un láser, miren, aquí voy a apuntarle a la camarita. Es como un láser que tiene acá. Al parecer esta cámara, cuando tú apuntas ese láser, pues la cámara va a hacer un zoom automático hacia esa luz. Tiene aquí en estos 3 botones la parte del preset. Tiene estos presets aquí, y tiene también estos 3 botones, que sería la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3. Y tiene un botón en el centro, que es un botón personalizable. ¿Listo? Al lado derecho, ¿qué tiene? Tiene un botoncito para hacer el zoom in, zoom out. Y tiene un botón también aquí abajo para bloquearlo. Tiene por acá en la parte izquierda para cargarlo. Aquí entra el cargador. Y bueno, considero que todos están pensando en algo más profesional, porque tiene aquí como si fuera una conexión para conectar de pronto el control como encima de algo más profesional. Lo veo así. Bien, amigos, y ahora, ¿cómo emparejamos entonces nosotros el control con la cámara? Vamos entonces a escoger en este caso que esta va a ser la cámara 2 y esta de aquí va a ser la cámara 3. La que está en el templo va a ser la cámara 1, que será la principal. Entonces lo que tenemos que hacer para sincronizar la cámara en este caso es, vamos a oprimir 3 veces aquí como en el botón de prendido de esta cámara. Vamos a oprimir 3 veces. ¿Listo? 1, 2, 3. Él se activa acá, como ustedes pueden ver, y ahora voy a oprimir este botón de seguimiento de personas al tiempo con la cámara 2, porque esta va a ser la cámara 2, sostenido, y él va a hacer como un titiriteo en el control, y ya, listo. Entonces, ¿yo qué hago en este caso? Como ustedes pueden ver, se activó o se puso como en color verde, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Aquí entonces quiere decir que esta cámara ya es la 2. Vamos a hacer lo mismo con la cámara 3, que es la de aquí, la de la derecha. Vamos entonces a oprimir 3 veces el botón de prendido. 1, 2, 3. Empieza a titilitar, ¿cierto? Está esperando sincronización. Vamos entonces a hacer lo mismo. Seguimiento de personas y el 3 al tiempo. Vamos a ir acá. Empieza el control a titilitar. La cámara también. Y suelto. Inmediatamente ya vemos acá que ahora el 3 está como en color blanco y el 2 está como en color verde. De esta manera lo podemos ver como mejor, ¿no?
Bien, entonces ahora, si yo voy a escoger la cámara 3, voy a ir aquí, 3, ya estoy controlando esta cámara de acá a la derecha. Miren que acá ya se encontró en el 3. ¿Listo? Y el 2 se puso en blanco. No tenemos la 1 porque todavía no la hemos configurado. Bien amigos, entonces ahora en la cámara 3 yo ya puedo empezar a mover el joystick y miren que ya se empieza a mover en este caso mi cámara 3, ¿verdad? Quiero mover en este momento, quiero dejar la cámara mirando de pronto hacia acá. Quiero ahora la 2, voy a tocar aquí la 2, solo le doy clic y ya se va a pasar a la cámara 2, que en este caso es la de la izquierda. Y ya puedo empezar a hacer los diferentes movimientos con mi cámara 2. ¿Qué tal hasta ahí? Genial, ¿no? Hasta el momento, este control me ha parecido genial porque en algunos casos de pronto no estamos en nuestro sitio de trabajo físicamente y de pronto queremos hacer el movimiento de alguna cámara. Así que con tan solo estar con este control vas a poder hacer el movimiento de cualquiera de las 3 cámaras que tengas conectadas. Recuerda que pues como son PTZ, puedes hacer cualquier movimiento. Y adicional te puedes ayudar efectivamente con el Stream Deck de OBS Blade, que pues si quieres saber sobre qué es o cómo manejamos en este caso el OBS Blade, es un Stream Deck o es un control para manejar tu OBS, aquí te lo voy a dejar, desde el celular. O sea, con estas 2 cositas podrías hacer 1000 maravillas. Pues bien, ahora sí, nos vamos a ir al templo a poner a prueba y a conectar estas 3 cámaras por cable, extensión USB activa, por RJ45 a través de este convertidor y por NDI o NDI, que sería esta camarita, así como la ven, Wi-Fi, inalámbrica mejor dicho, dando video. ¿Cómo sería? Pues bien, vamos a verlo entonces allí en el templo. Bien amigos, aquí ya nos encontramos en la iglesia La Gran Comisión de Suba. Quiero mostrarles cómo conecté las cámaras en este caso. En la parte aquí central está pues esta camarita Osbot Tile Air sobre una de las bases. Ya ahorita la vamos a prender. ¿Listo? Aquí sobre otra base de manera lateral ya se encuentra también la otra cámara Osbot Tile Air. Ahí la vamos a ver. Y allí está la otra camarita conectada por cable RJ45 categoría 6. Y aquí pues tenemos el convertidor, en este caso de RJ45 a tipo C. Y esta de aquí pues va a quedar en un trípode mirando de otro lado hacia la tarima. Bien, ya tenemos entonces las cámaras conectadas, vamos a prenderlas. Bien, ya hemos emparejado entonces la cámara principal, la cámara lateral izquierda y lateral derecha. Así que bien amigos, entonces oprimiendo el número 1 ya tengo control sobre esta cámara. Miren, ahí estamos, la estamos manejando, vamos a irla manejando. Y así de esta manera vamos a poder manejar las 3 cámaras. Bien amigos, aquí ya estamos entonces desde la cámara principal, que en este caso es la 1. Y miren lo chévere, ¿no? Desde el control puedo activar en este caso el seguimiento automático y pues la cámara va a empezar a seguirme. Ya yo lo que yo puedo hacer en este caso es darme un zoom a la necesidad o al gusto. Entonces ahí va, voy a hacerme el zoom, ahí está, ya me he hecho el zoom y todo a través del control, ¿no? Miren, 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 ahí estamos, todo a través del control amigos. Esto está genial. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ya estar aquí, me quiero poner un poquito en esta parte aquí así y quiero entonces ya desactivarlo, desactivo el seguimiento automático, ya quedó. Ahora, puedo hacer desde aquí también los presets. ¿Se acuerdan que nosotros ya guardamos presets? Entonces, si yo oprimo el 2, va a ir a la batería. Si yo oprimo el 1, va a ir aquí a la principal. Si oprimo el 3, va a ir al piano. Si oprimo 1, va a ir de esta manera. Eso lo podemos hacer desde esta cámara principal, ¿no? Bien amigos, entonces aquí yo ya estoy en la cámara 1, ¿no? Recordemos que estos de acá arriba, 1, 2 y 3, son los presets, las partes, digamos, de las memorias de cada cámara. Yo me voy a pasar aquí a la cámara número 2. Inmediatamente se pone en verde. Ahora, si yo voy aquí en este caso a esta cámara, esta es la lateral, yo entonces ya tengo mi preset 1. Puedo activar también el seguimiento automático, inmediatamente ya estoy ahí en seguimiento. Y voy a hacer un zoom, por ejemplo, y todo lo estoy haciendo desde acá, ¿no? Todo está desde aquí. Voy a hacer hacia atrás, efectivo, listo. Desactivo el seguimiento automático
puedo pasarme al preset 2, que en este caso es la batería, pero también puedo pasarme al preset 3, que en este caso va a apuntar al público, por ejemplo, ¿cierto? Me puedo volver entonces al preset 1, puedo empezar a hacer cambio de escena, en este caso ya estoy allí sobre esta otra escena, sobre esta otra cámara, y ahora puedo pasarme al preset 3, que en este caso, si yo voy acá, voy a pasarme entonces aquí al 3, inmediatamente se pone también en verde, y voy a empezar a jugar con los presets que ya tengo guardados. Y bien, aquí en esta cámara yo puedo hacer, por ejemplo, otro preset. Voy a ir aquí al público, me voy a devolver, por ejemplo, al preset general, un preset al piano. Me devuelvo, voy al preset general, ¿cierto? Y así yo puedo empezar ya a jugar con las cámaras de esta manera. Eso sí, efectivamente, tengo que tener en cuenta cuál es la cámara que estoy posicionando. Tengo que tener en cuenta todo esto sobre el tema de estar cambiando los botones, ¿no? Efectivamente, porque todo lo hacemos desde acá. Algo que me ha gustado también del control y de todas estas cámaras, que realmente son una locura, es que también puedes guardar desde aquí algún preset que quieras actualizar. Por ejemplo, si yo me voy aquí a esta cámara de acá, ¿verdad? Voy a pasar a mi control aquí para poder manejar pues mi cámara lateral izquierda. Yo en este caso, entonces, por ejemplo, tengo en la posición 1 general, en la posición 2 tengo la batería y en la posición 3 pues tengo el templo. Ahora, por ejemplo, yo quiero que en vez de generar aquí o ver el templo, pues quiero ver una parte, por ejemplo, aquí de la cruz. Entonces yo voy a hacer acá, voy a ir a hacer un zoom a la cruz y listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a ir aquí a esta parte. Y desde el control, estando en el botón 2, en el preset 3, lo voy a dejar aquí oprimido. E inmediatamente, ahí dejándolo oprimido, ya él ha actualizado ese preset. Bien, entonces, vengo aquí nuevamente, voy al preset 1 y voy al preset 3. ¿Ven? Ya ha actualizado. Voy al preset 1, voy al preset 3. Bien, y así podemos empezar también a jugar con el control y con todas estas cámaras. Bueno, importante, amigos, esta cámara actualmente está por un cable USB activo, cuidado, o sea, lleva corriente. Las cámaras laterales, como esta cámara de acá, está por NDI, o sea, está completamente por inalámbrico, no tiene ningún cable. Y esta otra cámara de allí, por ejemplo, también está por NDI, pero está con cable RJ45 categoría 6, que ya lo mostramos al inicio del video, ¿no? Eso es importante tener en cuenta entonces cómo estamos conectando pues nuestras cámaras. Mira, amigos, es importante tener en cuenta que para conectar estas cámaras, sea por NDI inalámbrica, o sea por Wi-Fi, o sea NDI por cable, quiere decir por RJ45, ¿cierto? Con su convertidor que trae la Osbot también, deben tener instalado el NDI Tools. Entonces yo les voy a dejar esta página aquí para que ustedes vayan a descargarlo, aquí para Windows, ¿listo? Y aquí para Mac. Después de que ustedes tengan descargado NDI Tools, también tienen que descargar el plugin de NDI para OBS. Les voy a dejar este link aquí, ya que pues se han venido actualizando OBS y varios plugins de NDI actualmente pues ya no funcionan. Así que debemos tener esto instalado. Ahora, cuando ustedes ya lo tengan instalado, van a abrir su OBS. Bien, amigos, pero antes de eso siempre miremos en el OBS Center que nos encontremos, en este caso con las cámaras conectadas. Aquí, por ejemplo, en esta parte vamos a poder ver que está la cámara pues central y la cámara NDI, que es la que tengo actualmente instalada. Bien, en este momento solo tengo dos cámaras. Entonces, estando allá aquí en OBS, vamos a ir aquí al más, vamos a dar un dispositivo de captura de video porque vamos a capturar la primera cámara, que es la que tenemos por extensión USB activa. Así que vamos a poner aquí entonces la boot tile 1. Bien, inmediatamente aquí ya coge la cámara, que es esta de acá. Vas a poder dar una configuración personalizada en 1920 x 1080, 4K, la que tú desees aquí. Yo tengo hasta 60 cuadros por segundo en Full HD.
y ahí ya tenemos entonces la primera cámara, ¿no? Ahora, ¿cómo agregamos la segunda cámara que está por NDI? Igual vamos entonces a crear otra escena y aquí vamos a poner entonces una fuente NDI. Miremos que aquí dice fuente NDI porque ya instalamos el plugin NDI. Aparte de eso ya instalamos los NDI Tools, que es fundamental para hacerlo. Así que bien, vamos a poner acá OBS Tile Air 2. Esta será la Tile Air 2. Así que vamos a escoger acá y miremos que aquí en la parte de abajo ya sale OBS Boot. Las coges y ya está. Vamos a ir entonces aquí a darle el ancho de banda más alto. La sincronización la vamos a poner en red. Vas a activar aquí el Frame Sync experimental y vas a activar aquí la aceleración por hardware. Es importante tener en cuenta también para que pues si no quieres audio a través de la cámara, porque también tiene micrófono, pues vas a desactivarlo. Y el modo de latencia es fundamental, amigos. Aquí normalmente a mí me funciona cuando lo pongo normal segura. Realmente los milisegundos o la latencia pues no es tan grande. Así que le vas a dar aquí aceptar y ya tenemos entonces aquí las dos cámaras que tenemos en este momento conectadas. La principal y la que está por NDI. Es importante que dejes configurado como te estoy mostrando aquí en esta pantalla para NDI, sea inalámbricamente o sea por cable RJ45. Bien, y hasta aquí este video tutorial. Agradecerle a Osbot por haber confiado en el canal de Daniel Monsalve y habernos enviado estas 3 cámaras para ponerlas a prueba aquí en la iglesia. Solo espero que les haya gustado de verdad este video, que hayan aprendido las 3 formas de cómo conectarlas, que hayan aprendido pues todas las funcionalidades y las ventajas que trae esta cámara PTZ. Y si te gustó este video tutorial, te invito para que le des un gran like, para que te suscribas aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones. Desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve y chao, Pingüín.